Es muy probable que muchos de vosotros os estéis preguntando qué es lo que está pasando en Latinoamérica, con un estallido social que parece no tener fin. La discordia entre los gobiernos latinoamericanos se hacen cada vez más patentes, con acusaciones graves entre los presidentes en un momento que además es crítico, con el coronavirus cebándose con el continente, que ha dejado más de 325.000 muertos, situando a Latinoamérica solamente por detrás de Asia. Esta crispación generalizada se ha plasmado incluso en la Asamblea Anual de la ONU, donde Jair Bolsonaro proclamó que Brasil había sido víctima de un derrame criminal de petróleo venezolano vendido sin control. En Colombia, Iván Duque llegó a afirmar que el régimen dictatorial de Maduro se sostenía con recursos del narcotráfico y albergaba terroristas, siendo una amenaza para la democracia en la región. A esto Maduro respondió de forma tajante, diciendo que Venezuela había enfrentado a terroristas financiados por Estados Unidos y enfrentados en territorio colombiano. Una acusación que fue negada tanto por Trump como por Duque. Las acusaciones de Maduro se propagaron contra Colombia, Brasil, Ecuador, Perú y Chile. También Jeanine Áñez, que presidió Bolivia desde noviembre de 2019 a noviembre de 2020, tras la crisis política que desbancó a Evo Morales, denunció el acoso sistemático de Argentina hacia Bolivia. Esto fue debido a que Argentina había dado asilo a Evo Morales, siendo cómplice, en palabras de Jeanine Áñez, de una conspiración violenta de Evo Morales contra la democracia boliviana. Las discrepancias han llevado incluso a la elección de un estadounidense al frente del Banco Interamericano de Desarrollo. En efecto, Mauricio Claver Carone es el nuevo presidente de esta institución, nada más y nada menos que un conservador republicano impulsado por Trump y conocido por promover sanciones contra Cuba y Venezuela. Y todo esto se produce en un contexto de contracción del PIB en más de un 9% de promedio y un aumento de la pobreza en 4,4 puntos porcentuales. Pero, ¿qué hay detrás de este ambiente de crispación? Lo cierto es que la crisis no viene de ahora. 2019 es considerado el año clave para el comienzo del estallido social. En este año explotaron las protestas en Ecuador, Chile, Bolivia y Colombia. Y aunque el COVID pareció rebajar mínimamente las tensiones por las medidas de confinamiento impuestas por la pandemia, en Bolivia y Colombia la gente salió a la calle. En definidas cuentas, la crisis ha sacado a relucir un descontento que ya existía. La profunda desigualdad imperante en toda Latinoamérica, la corrupción o el desempleo son causas que han encendido la mecha de las protestas. A ello se le suma el empeoramiento de las estructuras sociales y económicas como consecuencia del COVID-19, ya que el Estado no ha sabido satisfacer correctamente las necesidades de la población. Tanto es así que muchos presidentes latinos han apelado a la solidaridad internacional para recibir vacunas o facilidades financieras para afrontar una crisis que les ha desbordado por completo. Pero, como ya he dicho, hay que remontarse algunas décadas atrás para entender el presente de Latinoamérica. En la década de los 80 se sucedieron las transiciones de gobierno, en su mayoría pasos de dictaduras a democracias. El problema es que las dictaduras se saldaron con deudas muy elevadas que sentenciaron a las incipientes democracias a una recesión. Y es que las democracias no se tradujeron en una redistribución de la riqueza, sino más bien en una reforma de mercado. Las élites económicas perdieron el miedo a que la mayoría social tuviera acceso a derechos políticos. Se llevaron a cabo privatizaciones y desregulaciones en el marco de una política de liberalización económica, algo a lo que se opusieron las clases populares, desembocando en una gran fragmentación política con la consiguiente atomización del voto. En la década del 2000 se incrementó la demanda de las materias primas, a lo que siguió una subida en sus precios. Debido a la dependencia de Latinoamérica a los recursos naturales, el incremento del valor de las materias primas permitió mejorar los datos de pobreza y el sistema educativo. Es así como apareció una incipiente clase media que aún dependía de las políticas sociales y de la prestación de servicios por parte del Estado.
Sin embargo, 2014 puso fin a este boom de las materias primas, revirtiéndose todas las políticas sociales para erradicar la desigualdad y la pobreza. La prometida movilidad social a través de la educación se volvió utópica. Esto se acompañó de un fuerte deterioro en los servicios públicos, lo que dificultó aún más el allanamiento de las fronteras sociales, muy arraigadas por las diferencias de origen, etnicidad, geografía o género. La inseguridad ciudadana también se acrecentó y en algunos casos lo hizo contando con la connivencia de los gobiernos, agudizándose a su vez la corrupción política. En medio de este clima de profunda escasez y la implementación de un programa de ajustes económicos para paliar la crisis, se activaron las protestas en Colombia, Chile y Ecuador. En Bolivia, el estallido social se tradujo en una crisis de legitimidad política. Perú y Paraguay sufrieron crisis de las instituciones, pero la pandemia acalló las protestas. También hubo votos de castigo en países como Argentina o Uruguay, que se saldaron con la victoria del partido de la oposición. Lejos de calmarse, el estallido social parece expandirse como la pólvora a otros territorios. Está por ver cómo afrontarán los diferentes gobiernos las demandas y el hartazgo de la ciudadanía. Pues esto es todo por hoy. Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte y darle a me gusta.